Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día espectacular. Yo estoy aquí como siempre con muchísimas ganas de compartir con ustedes un nuevo vídeo lleno de salseo, drama y sobre todo, mucha información superíndice 3N sobre una de las parejas queridas y a la vez comentadas del mundo del espectáculo turco. Lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de su ruptura. Pero ojo porque no vamos a repasar chismes viejos. No. Hoy tenemos una bomba, una declaración superíndice 3N explosiva que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y que nos hace replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el final de su relación superíndice 3N. Y es que recientemente Kerem Bürsin ha soltado una frase que ha dejado a todos boquiabiertos: querían separarnos de Hande. Lo lograron. ¡Boom! ¿Lo oyeron? ¿Querían separarlos? ¿Q copyright N? ¿Por Q copyright? Todas estas preguntas y muchísimas son las que vamos a intentar responder en este vídeo. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas y abru superíndice 3 chense los cinturones, porque este viaje por el mundo del corazu superíndice 3N turco va a ser intenso. Y antes de empezar, como siempre, un pequeño más menos o recordatorio. Si son nuevos por AQ, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Y por supuesto, du copyright, denme un like si les gusta el contenido. Eso me ayuda un montusimo a seguir creando vídeos para ustedes. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno. Su química en la pantalla en la serie Senu con diéresis al cap, Lofis in the air, era innegable, y pidamente traspaso superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Todos nos enamoramos de su romance, de sus fotos juntos, de sus viajes, de sus miradas CU superíndice 3 blices. Era la pareja perfecta, la definición superíndice 3N de couple goals, como dicen por AU. Era un cuento de hadas moderno, alimentado por la magia de la pantalla y la realidad de un amor que parecía genuino. Los fans vivieron cada momento con ellos, celebrando aniversarios, comentando cada publicación superíndice 3N y show más menos ando con un final feliz. La expectación superíndice 3N era altísima, casi como si la felicidad de la pareja estuviera ligada a la propia felicidad de sus seguidores. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión superíndice 3N medio tica, los horarios imposibles y, sobre todo, las influencias externas pueden hacer mella en cualquier relación superíndice 3N. Y asu fue lamentablemente como su historia de amor llegó superíndice 3 a su fin. En su momento ambos se mantuvieron muy discretos sobre los motivos de la ruptura. No hubo grandes dramas públicos, ni declaraciones explosivas, ni acusaciones cruzadas. Simplemente anunciaron que sus caminos se separaban. Un comunicado fluo conciso y que dejaba preguntas que respuestas. Los fans quedaron devastados, sintió copyright dándose traicionados y buscando desesperadamente una explicación superíndice 3 en el superíndice 3 jica a lo que ha sucedido. La idealización superíndice 3N de la pareja se rompió superíndice 3, dejando al descubierto la fragilidad de las relaciones en el ojo público. Pero ahora, meses después copyright de la ruptura, Kerem Bürsin ha decidido romper su silencio y lanzar esta bomba: querían separarnos de Hande. Lo lograron. Estas palabras, como pueden imaginar, han generado un revuelo enorme. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿Q copyright N quería separarlos? ¿Y por Q copyright? Es como abrir la caja de Pandora, desatando una ola de especulaciones, teorías y debates acalorados en las redes sociales. La frase se ha convertido en un trending topic mundial, alimentando la curiosidad de los fans y generando un sinfín de memes y comentarios. El misterio que rodea la ruptura se ha intensificado dejando a todos con la incertidumbre y la necesidad de saber la verdad. Aquí es donde empieza la especulación superíndice 3N, y donde tenemos que diferenciar entre lo que sabemos con certeza y lo que son simples rumores. Una de las teorías extendidas es que la diferencia de ambiciones profesionales fue un factor clave.
Anderu Parrafoel con una carrera meteu superíndice 3 rica y una legiu superíndice 3N de fans en todo el mundo, se enfocaba cada vez más en proyectos internacionales y en consolidar su imagen como una estrella global. Su belleza ex su superíndice 3 tica y su talento innato la han convertido en una de las actrices más solicitadas del panorama turco, abrió copyright dándole las puertas a mercados internacionales como Hollywood y Europa. Kerem Bürsin, por su parte, también copyright no a grandes aspiraciones, pero tal vez sus prioridades eran diferentes. Quizá se quiero explorar otros geu copyright neros, trabajar con otros directores, o incluso probar suerte en la producción superíndice 3N. Su ambicio superíndice 3N se inclinaba más hacia el desarrollo personal y artístico, buscando proyectos que le permitieran mostrar su versatilidad como actor y su pasión superíndice 3N por el cine. Esta diferencia de enfoques, sumada a la presión superíndice 3N constante de los medios y a la dificultad de compaginar agendas tan apretadas, pudo haber generado tensiones dentro de la pareja. La distancia física y emocional, producto de los viajes constantes y las largas jornadas de trabajo, pudo haber erosionado la relación superíndice 3N, creando un ambiente de incomprensión superíndice 3N y frustración superíndice 3N. La dificultad para encontrar tiempo de calidad juntos, para compartir momentos de intimidad y para apoyarse mutuamente en sus proyectos, pudo haber sido un factor determinante en el desgaste de la relación superíndice 3N. Pero, ¿es esto suficiente para justificar la afirmación superíndice 3N de Kerem de que querían separarlos? Aquí es donde entran en juego los rumores, las fuentes anu superíndice 3 ni más y las supuestas filtraciones. Algunos medios turcos han insinuado que hubo personas cercanas a la pareja, tanto de su entorno personal como profesional, que no veían con buenos ojos su relación superíndice 3N. Se habla de representantes que consideraban que el noviazgo perjudicaba la imagen de alguno de los dos, de amigos que sembraban la duda, de familiares que no aprobaban la relación superíndice 3N. Los entresijos del mundo del espectáculo son complejos y a menudo despiadados, donde las relaciones personales se ven influenciadas por intereses económicos superíndice 3 micos y estrategias de marketing. La presión superíndice 3N para mantener una imagen pública impecable y para maximizar el potencial comercial de cada actor puede llevar a decisiones drásticas, incluso si eso significa sacrificar la felicidad personal. También copyright se ha especulado con la posibilidad de que existieran intereses económicos superíndice 3 micos en juego. La imagen de Hande y Kerem como pareja era muy lucrativa para muchas marcas y empresas. Su separación superíndice 3N, por lo tanto, podrá haber beneficiado a algunos de estos actores. Es una teoría un poco conspiranoica lo su copyright, pero en el mundo del espectáculo, como sabemos, todo es posible. Las campaumas menosas publicitarias, los contratos millonarios y el impacto mediático de la pareja generaban enormes beneficios para las agencias de representación superíndice 3N, las marcas de ropa y cosmo copyright ticos, y los medios de comunicación superíndice 3N. La ruptura de la relación superíndice 3N pudo haber sido vista como una oportunidad para renegociar contratos, buscar nuevas alianzas y maximizar las ganancias individuales de cada actor. Es un juego peligroso donde el amor y la pasión superíndice 3N se convierten en meros productos comerciales. Otra teoría que también copyright N ha circulado con fuerza, es que la intensa atención superíndice 3N mediática a la que estaban sometidos era insostenible. Cada paso que daban, cada palabra que decuan, era analizado al milímetro por la prensa y por los fans. Esta constante vigilancia pudo haber generado un nivel de copyright insoportable y haber afectado negativamente su relación superíndice 3N. La falta de privacidad, la invasión superíndice 3N constante en su vida personal y la presión superíndice 3N para mantener una imagen perfecta ante el público pudieron haber sido factores determinantes en la ruptura. La necesidad de escapar de la mirada inquisidora de los medios y de proteger su intimidad pudo haberlos llevado a tomar la difícil decisión superíndice 3N de separarse. Pero volviendo a la declaración superíndice 3N de Kerem, es importante analizarla con cautela. No sabemos a qué copyright N se refiere exactamente cuando dice querían separarnos. Podrá estar hablando de una persona en particular, de un grupo de personas, o incluso de una situación superíndice 3N mu S general. También copyright N es posible que esta frase sea una forma de expresar su frustración superíndice 3N por no haber podido superar los obstáculos que se presentaron en su camino. Es una manera de externalizar la culpa y de buscar una explicación superíndice 3N a lo que salió superíndice 3 mal.
Es una forma de protegerse a sí mismo y de evitar asumir la responsabilidad total por el fracaso de la relación superíndice 3N. Lo que es cierto es que esta declaración superíndice 3N ha reabierto el debate sobre los motivos de la ruptura y ha generado una gran controversia. Algunos fans apoyan a Kerem y creen que es tú diciendo la verdad, mientras que otros lo acusan de querer llamar la atención superíndice 3N y de revivir un tema que ya debería estar superado. La división superíndice 3N entre los seguidores de la pareja es evidente, con unos defendiendo a Kerem y otros a Ande. Los comentarios en las redes sociales se han vuelto muy agresivos y polarizados, reflejando la pasión superíndice 3N y la intensidad con la que los fans vivieron la relación superíndice 3N. Por su parte, Ande Eru Parrafoel no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Se ha mantenido en silencio y se ha enfocado en su trabajo. Esta actitud, como era de esperar, ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que su silencio es una muestra de elegancia y madurez, mientras que otros lo ven como una confirmación superíndice 3N implícita de las palabras de Kerem. Su discreción superíndice 3N ha alimentado a UNMUNDS las especulaciones y ha generado un aura de misterio en torno a su figura. Su silencio puede ser interpretado como una forma de proteger su intimidad y de evitar alimentar el morbo de los medios. En definitiva, la verdad sobre lo que realmente ocurrió superíndice 3 entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Lo que podemos hacer es analizar la información superíndice 3N que tenemos disponible, escuchar las diferentes versiones y sacar nuestras propias conclusiones. La realidad es que las relaciones son complejas y multifacéticas, y a menudo es difícil identificar un único factor determinante en su fracaso. Lo que me queda claro es que su relación superíndice 3N, como la de muchas otras parejas famosas, estuvo marcada por la presión superíndice 3N mediática, las expectativas del público y las influencias externas. Y que, lamentablemente, estos factores pudieron haber contribuido a su final. El precio de la fama es alto y a menudo implica sacrificar la privacidad, la intimidad y la libertad de tomar decisiones personales sin la opinión superíndice 3N y el juicio de los DMUS. Las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo efímeras y frágiles, sometidas a una presión superíndice 3N constante que puede ser difícil de soportar. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo y especulación superíndice 3N. Hemos analizado las explosivas declaraciones de Kerem Bürsin, hemos repasado las diferentes teorías sobre los motivos de su ruptura con Ande Eru Parrafoel y hemos intentado arrojar un poco de luz sobre este culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos enganchados. He intentado presentarles todos los condiéresis nulos posibles, las diferentes teorías y los rumores que circulan en torno a esta historia. Espero haberles dado una visión superíndice 3N completa y objetiva de lo que pudo haber sucedido entre Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden dejarme un like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo personas que querían separarlos? ¿Creen que fue el verdadero motivo de la ruptura? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me muero por leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les interese. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Asu que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos a todos. Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque a veces tarde un poco de lo esperado. Hasta la superíndice 3 Sima.